Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos una vez más a este su segmento Teología Viva para el Mundo de Hoy. En esta ocasión con un tema que ha estado rondando mi mente en los últimos días y tiene que ver con la iglesia que desconoce su historia. Ese es el tema, una iglesia que desconoce su historia. ¿Cómo comenzaríamos, por ejemplo, tratando este tema? Bueno, primero hay que ver cómo la iglesia intenta dar un salto desde el libro de los Hechos, siglo I después de Cristo, hasta el 2026 en el caso nuestro. Es un salto que pretende ignorar más de 1900 años de historia. ¿Por qué es importante no ignorar más de 1900 años de historia de la iglesia? Bueno, porque la iglesia en ese tramo ha vivido diferentes realidades. Ha habido un desarrollo teológico, ha habido un desarrollo de pensamiento cristiano. La praxis eclesial fue circunstancial, o más bien fue conforme a la realidad social, a la realidad y etapa en la que la iglesia vivía en ese tiempo. Es imposible tratar de pasar la iglesia del siglo I al 2026 volándonos y haciendo ese salto histórico. Porque, por ejemplo, y yo sin ánimo de andar todos esos periodos de la historia de la iglesia, porque ese video tendría que ser aparte y tendría que ser toda una clase de historia de la iglesia, vemos primero, luego que parte de Jesús a los cielos y que termina ese primer siglo con hitos importantes como el concilio de Jerusalén, la caída de Jerusalén en el año 70, el templo destruido, la separación del judaísmo y el cristianismo. Vemos cuando termina el primer siglo cómo vienen entonces lo que son los padres apostólicos, esta era conocida como la patrística, los sucesores de los apóstoles, luego los padres apologistas o lo que hacían defensa del evangelio cuando comienzan a surgir las diversas herejías, hasta que pasamos al edicto de Constantino por allá por 325 después de Cristo, y la iglesia deja de ser la iglesia perseguida y ahora pasa a ser la iglesia imperial. Se liga al Estado, luego viene el oscurantismo religioso en la era medieval por parte de la iglesia de Roma, la reforma protestante, la era de las denominaciones, el siglo pasado, el siglo XX con el liberalismo teológico. Cada una de esas etapas tiene una forma de interpretar la Biblia, tiene una forma de hacer praxis eclesial. Para poner un ejemplo, si usted se va en esa etapa de la era medieval, la iglesia, por poner un ejemplo práctico, no predicaba si no era dentro de los templos, no habían campañas evangelísticas, no había exposición del evangelio fuera de las catedrales, esas inmensas catedrales que Roma construyó con su visión imperial. Eso no ocurre hasta el siglo XVII con el metodismo. O sea, todo esto es importante porque, repito, cada etapa tiene una forma de hacer iglesia, una forma de comprender a Dios, una forma de entender las cosas de Dios. Y repito también, sin ánimo de poner en orden todas las cosas, quiero traer luces importantes y ya puse la primera. No podemos dar un salto desde Hechos hasta el 2026 ignorando la historia. La segunda sería que cada etapa debe ser observada, debe ser comprendida a la luz de su realidad, para que entendamos entonces cómo surgen muchos pensamientos y conceptos teológicos, pensamiento cristiano, fundamento o forma de asumir cosas bíblicas que hoy las tenemos, pero que vienen de esa etapa o de ese desarrollo histórico de la iglesia. Todo esto es importante además porque esto tiene que ver con la identidad de los creyentes. Cada creyente responde a una identidad y esa identidad no necesariamente se forjó en el creyente como tal en el tiempo actual, sino que se forjó en el pasado. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de las denominaciones. Las denominaciones protestantes no existían hasta que se da la reforma protestante en el siglo XVI, por allá por el 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis, estalla la reforma. Destacar que antes de él hubo pre-reformadores que estaban cansados de la oscuridad religiosa, de la oscuridad de las escrituras que tenía Roma en su dominio imperial, en su dominio religioso, y estos procuraban, al igual que Lutero, que la palabra de Dios fuera el centro. Estalla la reforma en el siglo XVI y de repente, luego de la reforma, surgen denominaciones
que, como diría Jesse Lehman en su libro Historia del Cristianismo, cada denominación buscaba tener su propia confesión, porque también estas denominaciones respondían a demarcaciones, a ciudades, a sectores del imperio, por ejemplo, y cada ciudad quería tener su propia confesión de fe. Había un tema político también. Repito, esto es relevante para que el creyente entienda entonces por qué hay diferentes denominaciones, aún en el mundo protestante, cómo surgen, cuál es su teología, cuál es su forma de hacer iglesia, cuál es su trasfondo. Hoy en día tenemos metodistas, tenemos pentecostales, tenemos bautistas, tenemos carismáticos, luteranos, entre las tradiciones protestantes más tradicionales, tenemos anabaptista, tenemos presbiteriano, anglicano. Señor, una diversidad denominacional, y todos ellos tienen una forma diversa de hacer hermenéutica, de hacer praxis eclesial, de evangelizar, de comprender la salvación. Y todo esto se conjuga para que nosotros digamos, bueno, no me puedo quedar solo con Hechos, porque aunque Hechos tiene una forma bien práctica, que parte de ello se ve en la parte final del capítulo 2, cuando vemos a la iglesia haciendo una práctica de fe que devenía del mover del Espíritu Santo y que se fundamentaba en Cristo, en el amor, en la comunión de los santos. Aunque todo eso es impactante, no es suficiente traer ese bagaje, aplicarlo al siglo XXI como si no hubiesen, repito, más de 1900 años de desarrollo eclesial, de desarrollo histórico en medio del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Voy a poner un ejemplo. El tema de los dones espirituales me impacta mucho, me gusta. Y hoy hay diversidad de opinión en cuanto a los dones espirituales se refiere. Tenemos posturas continuistas, tenemos posturas cesacionistas, y la gente se pregunta de dónde sale todo eso. También sale del desarrollo de la historia de la iglesia. Pero no ese es el punto. El punto es que yo un día me propuse rastrear los dones en la historia de la iglesia. ¿Cuál fue el desarrollo del pensamiento en cuanto a los dones en ese lapso de tiempo? Porque no me puedo quedar solo con Hechos y con Pablo y todas sus cartas a la hora de ver un tema en cuanto a la iglesia se refiere. Yo no soy el producto simplemente de esa iglesia naciente en el siglo I. Soy el producto de una construcción que tiene miles de años, casi 2000 años completos de desarrollo histórico, y tengo que comprender cuál es la realidad que le dio forma a mi manera de hacer teología, a mi manera de ver la fe, a mi manera de predicar o ejercer un ministerio, a mi manera de comprender a Cristo hoy. Mi identidad como creyente responde a esas realidades que se dieron en el pasado. Entonces, repito, no podemos dar el salto de Hechos hasta el 2026. Debemos comprender las etapas, realidades y desarrollo del pensamiento cristiano y teológico de cada era. Debemos comprender que nuestra identidad espiritual, nuestra identidad cristiana está suscrita a ese desarrollo histórico. Y por último, volver a nuestras raíces, porque hoy en día la fe se está diluyendo, el evangelio se diluye y pierde en cierto sentido esencia, no en sí mismo, sino en lo que nosotros hemos adoptado como evangelio, la forma que ha tomado el evangelio en nuestros días. Y cuando volvemos a las raíces, nos damos cuenta, primero, las raíces escriturales y las raíces del cristianismo primitivo, nos damos cuenta de cuáles son los pilares, los fundamentos, la doctrina fundamental en lo que ha creído la iglesia por casi 2 milenios, por casi 2000 años. Todo eso es relevante para el fundamento, la firmeza, la manera en cómo la iglesia hace hoy su praxis, cómo ejerce su labor misionera, cómo comprende un Dios que sigue obrando aún en el siglo XXI. Porque esto es lo importante de este tema. No es simplemente rescatar historia, porque la historia está ahí. Usted la puede buscar en Google, la puede buscar en investigación, en literatura, hasta en inteligencia artificial, y va a encontrar historia. Pero el punto no es ese. El punto es cómo esa historia me sirve a mí como creyente para yo poder entender cuál fue la realidad que le dio forma a mi manera de entender a Dios, de ejercer mi ministerio, de hacer vida de fe en el mundo en el que yo vivo, y cómo yo doy respuesta
le voy a poner un ejemplo para ir cerrando y voy a usar la idea de la teología contemporánea. La teología contemporánea, por diversos autores planteada de distinta manera, pero es esa teología que surge luego de la Segunda Guerra Mundial y se tratan temas que si usted dijera o si usted pensara, ese tema es relevante teológicamente, temas acerca de la naturaleza, temas acerca del género, temas acerca de la negritud o el aspecto racial, temas acerca del aborto, o sea, temas acerca de la posmodernidad. La teología contemporánea se hace esas preguntas para dar respuesta a esas preguntas en base a una verdadera reflexión teológica, que es lo que yo estoy haciendo, una reflexión teológica partiendo de que no podemos ignorar la historia de la iglesia, la cual le dio forma a la iglesia que vive hoy entre nosotros. Señores, esto es solo un preview de lo que podría ser un estudio exhaustivo, un estudio puntual, un estudio que puede enriquecer nuestra fe acerca de la historia de la iglesia. Señores, una vez más, Teología Viva para el Mundo de hoy. Gracias por apoyar este contenido. Gracias por comentar. Gracias por seguir y por compartir. Esto es parte de uno de nuestros segmentos en nuestro canal de Ministerios Palabra Viva. No es sino hasta una próxima que nos estaremos viendo. Un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial.